Que el Señor le bendiga. Es un gusto compartir en este momento de la palabra del Señor. Hoy día quisiera compartir un tema que está muy en boga, muy de actualidad, y le he titulado El Anticristo, el falso profeta y la imagen. Vamos a ver según lo que nos dice la palabra del Señor acerca de esto. Lo primero que vamos a ver es sobre el anticristo. Dice en Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, es una persona, el anticristo, que recibe adoración. Es un ser humano que recibe adoración. Ahora dice la adoraron, porque esto está hablando de una visión que tuvo Juan en la isla de Patmos, cuando Dios le mostró lo que sería en el último tiempo. Y se refiere a una bestia que él vio con 10 cuernos. Eran 10 cuernos y uno se alzaba sobre los demás, que en este caso es el anticristo, es decir, un gobierno de 10 personas, pero uno gobierna sobre todos ellos. Si nosotros miramos cómo está la actualidad, cómo está el mundo, la verdad es que está todo muy complicado, cada día más complicado cada vez. Entonces, según lo que podemos observar aquí, va a llegar un momento en donde los países van a decir, no, este asunto está demasiado difícil, demasiado complicado, vamos a juntarnos todos, nos vamos a reunir, vamos a hacer una alianza y vamos a poner un solo gobierno, porque es la única manera que podamos salir adelante de estas crisis que tenemos, crisis económica, crisis política, que un sinfín de situaciones que se da en cada país y cada vez está más y más difícil. Entonces, por esa razón los gobiernos del mundo se van a unificar y van a decidir llevar el gobierno del mundo como uno solo. No ya separados como cada país independiente, sino como uno solo. Pero para que ese gobierno funcione bien, tiene que haber un líder. Y ese es el anticristo. Ahora dice, quienes le adoraron eran aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, hay un libro de la vida. Es el libro donde se escribe la persona, se anota el nombre, como cuando un niño se va a presentar al registro civil cuando nace y se le pone ahí el nombre, el apellido del papá, de la mamá. Más o menos así es. La persona que toma a Dios por padre o se hace hijo de Dios, cree en Jesucristo, pasa a ser hijo de Dios, entonces se le anota en el cielo, en un libro de vida en el cielo, y eso sí es muy grande, porque en el cielo. Y dice en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Este Cordero inmolado es Jesucristo. Jesucristo es el que dio su vida por cada uno de nosotros. Antiguamente era un corderito que se sacrificaba para pagar los pecados de las personas. Pero dice que Dios preparó un sacrificio mejor y más perfecto, y ese sacrificio fue Jesús. Ese que vino aquí a la tierra anduvo haciendo bien, pero lo crucificaron y lo mataron. Pero no fue porque sí simplemente su sufrimiento. Él sufrió para pagar nuestros pecados. Y ahora el que cree en Jesucristo tiene derecho a la vida eterna, y cuando cree en Jesucristo pasa a ser hijo de Dios, y es anotado en ese libro que leemos acá, que dice, es el libro de la vida. Entonces, veamos las características de este anticristo que decíamos nosotros. Primero, trae paz mundial. Como le decíamos, es un gobierno mundial. Pero aquí hay una cosa bien interesante, que dice que el dragón le entrega todo su poder. El dragón es nada más y nada menos que la serpiente antigua. La serpiente antigua es conocido como Satanás. Y mira, aquí en Apocalipsis 13, 2 al 3 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, es porque Satanás mismo le da autoridad, le da su poder y le ayuda, le echa una manito, digamos, y es por esa razón que este hombre es tan hábil para gobernar, para unir a la gente, para unir a las naciones, para hablarle a la gente exactamente lo que quieren oír, porque de otra manera no lo aceptarían como gobernante mundial. Y dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte,
pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, esta persona, este hombre, este líder tan especial que se levanta, sufre, no sabemos, un atentado, un accidente, lo ignoramos, no dice la Biblia. Solamente dice que tenía una herida mortal, es decir, debía haber muerto por esa herida. Pero de alguna manera tuvo vida. Y dice que todo el mundo se enteró. Y claro, las redes sociales, hay el Facebook, el YouTube, la televisión, por todos los canales se pasó que este hombre había sufrido un accidente, un atentado, no sé, y estaba a punto de morir, pero sin embargo vivió. Y la gente se asombró. Y esto le da más poder todavía. Veamos entonces. Sigue diciendo en segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 9, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, malvado, pecador, un hombre malo, un hombre de mal corazón, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Nuevamente rectifica, vuelve a decirnos, a confirmarnos que es Satanás mismo el que lo usa, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, es decir, tiene esa capacidad de hacer cosas que son señales, pero son señales mentirosas, y Dios se lo permite, sin embargo, para que engañe a la gente, porque Dios tiene un propósito detrás de esto. Entonces, luego tenemos, seguimos buscando en Apocalipsis 13:5, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Esa es la primera parte de su gobierno, porque su gobierno se divide en dos partes. La primera parte es un gobierno de paz, y la segunda parte, ahí ya se saca la máscara y se muestra cómo es realmente y cuál es su propósito. Entonces dice que se le dio boca que hablaba grandes cosas. Seguramente que él encontraba solución a todo, de alguna manera le encontraba la respuesta para todo, lo que la gente no entendía, él sí lo entendía y tenía respuesta y todo él lo sabía. Pero además de eso hablaba blasfemia. Hablaba contra Dios, hablaba cosas feas de Dios, digamos. Decirlo así, no tenía respeto de Dios, nada, en lo absoluto. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es decir, de otra manera, sin el permiso de Dios, él nunca habría vencido a los santos, pero los venció porque Dios se lo permitió. Porque nuestro Dios es grande y Él nos cuida y Él batalla por sus hijos. Pero cuando Dios determina algo, en este caso que dice, tengo un propósito aquí, es necesario esto, bueno, en este caso, Él venció, pero también los hijos de Dios tienen una recompensa que es la vida eterna. Entonces, como está escrito, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A un cristiano no se le hace mal que se le destruya físicamente. Es un bien porque se reúne con su Padre Celestial. Entonces dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Lo que decíamos nosotros al principio, es un líder mundial. Entonces alguien con mucha inteligencia. Seguimos viendo acá en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 3 y 4 nos dice también, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, se refiere al anticristo, sin que antes venga la apostasía, que es el negar a Dios, el dejar a Dios, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces aquí tenemos otras características. Es un hijo de perdición,
es un hombre de pecado, es decir, el pecado está con él siempre. Él no es una persona que busque el bien, que busca hacer lo correcto, que busca hacer lo que le agrada a Dios, en manera ninguna, sino que él busca siempre su propio favor. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Aquí tendríamos descartado inmediatamente que puede ser algún líder religioso, de la índole que sea, de la religión que sea. No puede ser un líder religioso por la sencilla razón de que está diciendo aquí claramente que se levanta contra todo lo que es objeto de culto. Entonces un líder religioso tiene un Dios, así que no puede ser eso. Y dice, él se levanta contra todo eso y además él recibe adoración porque él dice que él es Dios. Él es Dios. Entonces, al principio nosotros conversábamos del Mesías que vino, que dio su vida y todo eso. Pero este hombre se va a hacer pasar también por el Mesías, por el Salvador del mundo. Va a conseguir tal paz que se va a construir nuevamente un templo. Antiguamente el pueblo elegido de Dios, el pueblo judío, tenía un templo, que es este que lo vemos aquí en esta foto, y este templo es el templo de Salomón. Este templo fue destruido por los babilonios, después se volvió a reconstruir, ahí estuvieron Esdras y Nehemías reconstruyéndolo, y después cuando vino Jesucristo, el Mesías, nuestro Salvador, cuando vino Jesucristo, él dijo que el templo sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. Y hoy día vemos que efectivamente lo único que queda de ese templo es un muro, que es el muro de los lamentos que se le llama, y eso es todo lo que quedó de ese templo. En su lugar, unos pocos metros más allá, fue construida una mezquita musulmana. Entonces, todavía no se puede construir nada porque los musulmanes no van a dejar que se les destruya su templo para que construyan un templo judío. Entonces, lo que ocurre aquí, lo que debería de ocurrir, es que haya paz de tal manera que se decida construir ese templo, un templo judío nuevamente, el templo ahí en Jerusalén, donde se supone que se van a hacer nuevamente sacrificios a Dios, esos sacrificios antiguos de los que hablaba al principio, donde se mataba un corderito para perdón de los pecados. Pero este hombre, una vez que esté construido el templo, él se va a hacer pasar por Dios y se va a sentar él en ese templo como Dios. Va a suplantar al Mesías, lo va a suplantar, va a ocupar su lugar y se va a sentar como Dios. Además de ponerse a todo lo que es Dios, él se va a sentar como Dios. Además, dice la palabra del Señor en Daniel 11, del 37 al 38, que no hará caso del Dios de sus padres, es decir, de este Dios que nosotros conocemos, ni del amor de las mujeres tampoco, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ahí en el libro de Daniel también nos explica que hace un pacto con Israel y dice que sirve a este Dios de las fortalezas, es decir, al enemigo. Y él sobre todo se va a engrandecer, va a ser un ser superior. Ahora esto de que no les haga caso a las mujeres para nosotros en este tiempo ya no es extraño. Antiguamente a lo mejor era algo como extraño, como nuevo, que era poco común, pero en este tiempo a nosotros no nos resulta extraño. Es decir, es una persona que no le agradan las mujeres. Luego tenemos acá a este otro personaje que va a venir a ayudarle en su gobierno al anticristo, que es el falso profeta. Este falso profeta también tiene él unas características. Dice que hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Permitido, se le permite hacer estas cosas. Porque si Dios no quisiera, nada podría hacer. Mandando, dice, a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia.
que tiene la herida de espada y vivió. Es decir, él ayuda a que la gente adore a este anticristo. Él es como su sacerdote, digamos, el sacerdote del anticristo. Y pide que se le haga una imagen, una escultura, una figura, algo que lo represente al anticristo, no al falso profeta, sino al anticristo. Dice, lo describe en Apocalipsis 13:11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, parecía una persona mansa, parecía una persona humilde, sencilla, pero abría la boca, hablaba cosas tremendas, cosas terribles, porque dice que hablaba como dragón, decía cosas tremendas. Hace grandes señales entonces, engaña a los moradores de la tierra, manda a adorar a la bestia, que es el anticristo en este caso, y ordena que se le haga una imagen, un monito. Algo que lo representa, digamos, físicamente. Tenemos entonces nosotros a la imagen. Dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces al falso profeta se le permite infundir aliento a esta imagen que él crea, para que la imagen hable e hiciese matar a todo el que no la adorase, o sea, exige adoración, a riesgo de la vida de la persona. El que no le adora, muere. Así simplemente. El que no le adora, muere. Entonces esta imagen está hecha por orden del falso profeta. Esta imagen habla, exige adoración, pide la muerte del que no le adora. Y aquí es donde viene esto que hemos escuchado tantas veces. Hace marcar a todos en la frente o en la mano derecha con la marca o el nombre de la bestia. No permite a nadie, comprar ni vender sin esa marca o ese nombre. Y aquí es donde comienza la gran persecución a toda persona que no se marque. A toda persona, porque la persona que se marca es porque le rinde adoración al anticristo. Y la persona que le rinde adoración al anticristo dice que ya no puede alcanzar salvación, queda fuera, porque se marca. Y la persona que no se marca no puede comprar, no puede vender, es decir, está condenado a morir de hambre y está condenado a morir. Si lo pillan, lo pueden matar. Y con la tecnología que tenemos actualmente no es tan difícil encontrar a una persona perdida. Y consideremos que la tecnología va a seguir avanzando. Ahora dice el juicio de Dios. Como las cosas no son eternas, hay un momento, nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis 16, 10 al 11, nos sigue relatando lo que va a pasar con estas personas. Dice, el 5º ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, es decir, se oscureció completamente. Y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Siguieron igualito. No quisieron arrepentirse. Aquí hay algo impresionante, que parece insólito, demasiado insólito. Al leerlo, Apocalipsis 16, 13, 14, pensar en esto. Guerra contra Dios. Dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, recordemos que son 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué le parece? Van a luchar contra Dios. ¿En qué mente cabe eso? Por eso digo, es algo impresionante. ¿A quién se le puede ocurrir? ¿Quién puede imaginarse siquiera alzar su mano
contra Dios y pensar que va a prevalecer, que le va a ganar a Dios, siquiera que tiene una oportunidad. Pero estos tres son usados para engañar a toda la gente, a los reyes de la tierra y a muchísima gente, para que vayan a luchar contra Dios. Y van, es lo más sorprendente. Entonces, aquí tenemos el fin. Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:20. Consideremos, fueron lanzados ¿quiénes? El falso profeta y el anticristo. Por esta razón, yo pensando en esta situación de que ellos van a ser lanzados al lago de fuego, yo puedo ver que tienen alma. Entonces no son máquinas. Antiguamente recuerdo haber escuchado alguna vez que dijeron que el anticristo podía ser una máquina, una supercomputadora. Pero una computadora no tiene alma. ¿Para qué le sirve al Señor tirar una computadora a un lago de fuego? A Dios no le sirve eso. Entonces, ¿qué sucede? Esta computadora, la computadora se derretiría simplemente. Pero, si una persona con alma, si lo tira al lago de fuego, es atormentado para siempre. Entonces, tanto el falso profeta como el anticristo son seres humanos, son personas, y son tan malvados que incluso son los primeros en ir al lago de fuego. Es una situación impresionante. Es la maldad tan grande y un deseo de ser adorados, es impresionante. Veamos entonces, ¿cuándo se marcará la gente, a las personas? ¿Cuándo se les marcará con esta marca de la que hablábamos hace un momento atrás? Recordemos lo que tiene que pasar para que esa marca se haga, para que las personas se pongan esa marca. Primero, cuando se haya construido el tercer templo judío, que todavía difícil que sea, porque como les comentaba, en ese lugar donde estaba el templo, ahora hay una mezquita musulmana. Entonces los musulmanes, difícil que quieran dejar que se construya allí un templo judío, porque ellos siempre están en guerra, siempre están peleando entre sí. Si miramos las noticias, nomás vemos todo el tiempo, es una situación de conflicto entre ellos, conflicto permanente. Entonces, y lo segundo, cuando este templo judío cuando esté en ese templo judío gobernando el mundo, un hombre que diga ser Dios mismo y que exija ser adorado. En el tercer templo ahí va a estar el anticristo sentado. Tercero, cuando a ese hombre que está en el templo sentado haciéndose pasado por Dios, le acompañe un supuesto profeta que haga tremendas señales. Cuarto, cuando se haya hecho una imagen de ese hombre Dios que se sienta en el templo judío. O sea, cuando estén ya los tres, se hayan dado a conocer. Recién ahí se van a marcar a las personas. Antes de eso, no. Entonces, él lo comento para su tranquilidad. Mientras tanto, podemos seguir tranquilos, pero buscando de este Dios que solamente en Él podemos encontrar el socorro cuando necesitamos la ayuda. Dios le bendiga, gracias por escuchar esta palabra, espero que haya sido de bendición. Y para finalizar quisiera hacer una oración por quien ha escuchado esto. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta hora quisiera bendecir a estas personas que han estado escuchando esta palabra. Padre Santo, eterno, todopoderoso, la bendición solamente puede venir de ti. Dios mío, ayúdales en sus dificultades, en toda aflicción, en toda necesidad que puedan tener. Padre eterno, si necesitan salud, Dios mío, si tienen algún problema difícil de resolver, para ti no hay nada imposible, Padre eterno. Yo te ruego que tu misericordia les acompañe
y su corazón sea lleno de paz, de gozo, de consuelo, de esperanza. Eterno Dios, te lo ruego. En el nombre de Jesucristo. Amén.